Okay, well, welcome everybody to our coffee chat right before spring break. I'm sure everybody's excited for spring break. Bienvenidos al coffee chat antes del descanso. Ahora tenemos dos temas. Tenemos la actualización de la reapertura y información con una guía que vamos a presentar, que tienen acceso a nuestro sitio web. Pero hoy les vamos a dar esa información en esta presentación. The first topic is the parent reopening guide that's posted on our website. We'll put the link in the chat in a few. And this presentation will give you some updates on that guide, which Ms. Collins will do in just a couple moments. The second topic is the update on the playground renovation project in partnership with one of our parents that's on the call here, Flor Tena. And then we've got some folks that will be representing UCI, University of California in Irvine, that will join us in about 30 to 40 minutes or so. I know we've got Danielle on the call, I think, that I saw earlier, or Vanessa, I'm sorry. So welcome. El segundo tema es, vamos a darles una actualización con el proyecto de renovación del patio de recreo. Tenemos a la mamá Flor Tena, que nos está apoyando con este proyecto. Muchas gracias. Y también tenemos unos representantes de la Universidad de California en Irvine. So, tenemos dos profesores y también tenemos un estudiante que se llama Vanessa, que está en nuestra llamada hoy. So, muchas gracias por participar con nosotros. So with that, I'm going to toss it over to Mrs. Collins, and she'll take over the presentation on a couple of slides. And I think, Miriam, you'll provide probably some updates from Kathy. And I believe you'll do the translations, Miriam? Yes. Awesome. All right, I'll toss it over to Collins. All right, good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. I recognize some of your names from the rosters of the students returning to school, so I'm super excited to see your students. Entonces, reconozco sus nombres de mis listas de estudiantes para regresar a la escuela y estoy muy emocionado ver sus estudiantes después de la vacación de primavera. So I can share a lot or I can share a little. I want to make sure that I'm answering your questions. So please ask questions as I go, and I will slow down. Otherwise, I'll run through this rather quickly just to respect your time. Okay, entonces vamos a repasar toda la información y la directora Collins puede dar mucha información o dar poca información, pero depende de las preguntas que tengan ustedes, así que por favor hagan preguntas durante la presentación para que cualquier duda que tengan se la pueda contestar. All right, so first I just want to take a quick walk through our transition timeline. Starting with the parent notification placement letters. Ok, entonces vamos a empezar con la transición de la línea de transición y vamos a empezar con las cartas de notificación que se mandaron a los padres. So at the last coffee chat, we let you know that last week would be the week where we sent those letters. And what I'm showing you is two things. The first square here, Mike, I don't know if you can kind of use your pointer to kind of circle around that first square there on the right. Yes, that one. The first square there is kind of what it would have looked like in your email to receive the letter. And it's the bottom part of that letter where it's not in Spanish. We were not able to figure out how to do the translation in Spanish, but where it says to click here. And that's where you download your letter. Ok, entonces vamos a comenzar con el cuadrado que ven que está ahora marcado. Entonces aquí es donde si recibieron el correo electrónico, la parte de arriba, los cuadritos de arriba, así es como se iba a ver un correo electrónico, recibir la carta por correo electrónico. Pero abajito donde está subrayado con una flecha, donde dice please click here, o sea, presione aquí, aunque no pudimos traducir esa parte, en esas letras azules es donde tendrían que presionar para bajar su carta. And some parents may have received this after another letter that came earlier in the year. So if you click, so for example, in that example, if you clicked on the one above that says haga clic aquí, you would be opening a different letter from earlier in the year, not the actual program notification letter for our reopening. Y entonces algunos padres recibieron este correo encima de otro correo que ya se había mandado antes en el año. Entonces, por ejemplo, si ven ahí donde dice haga clic aquí en español,
Ese enlace es para otra carta que se mandó en otra vez más temprano del año, o sea, antes en el año, pero ese no era el correcto. El correcto es presionar el que está en inglés que dice, please click here. Yeah, so it would be like, if you have more than one, it would be at the bottom of that list. Entonces, si tienen más de un correo, sería el que está abajo. And the reason I just want to make sure that you're correctly looking and opening at your letters is because, Mr. Limon, if you want to circle on the last one, I'm learning that some parents are not looking closely and making note of the teacher that their student is assigned to. So if you notice, what you're seeing in that second box is an actual top left-hand corner of the letter, and it says the program, in this case, cohort A. It says whether your child is allowed to walk home or not. It says the teacher's name and the room number, and then it has the link for that teacher. Entonces, la razón por la cual lo está trayendo ahorita a la discusión es porque lo que ha estado notando es de que algunos papás no han estado leyendo la carta completamente, porque ese cuadrado que se ve, que ahorita le puso la flechita, va a estar en la esquina de arriba de la izquierda del documento. Entonces, aquí tienen que revisar muy bien, porque aquí les va a decir quién va a ser la maestra de su estudiante, ya que algunos estudiantes cambiaron de maestra, así que es muy importante que estén leyendo la carta completamente. So just I'm getting some feedback that some parents had not realized that their child's teacher had changed for the reopening. I just want to make sure that every parent knows how to double check that in their letters. Entonces, nomás queríamos, basado en algunos comentarios, queríamos asegurarnos de que los papás sepan cómo verificar quién va a ser la maestra de sus estudiantes por el resto del año. Okay. Let's see. Miriam, I'm going to try to remember to do a whole slide in English, and then you can do the whole one in Spanish. I'm used to going back and forth. Okay, no worries. Okay. This has the same information in Spanish, and we could share these slides with you as well after the presentation. Okay, esa pantalla tenía la misma información que ya habíamos pasado, pero en español. Okay. So the next step in our transition timeline is what's happening this week. So we had a short building tour for kinder and first grade students. We showed them the gate that they come in the back of the building. We showed them the marks on the sidewalk to help them keep 6 feet apart. We showed them where they could pick up breakfast on the way into the playground, where they would wait on the playground. Inside the building, how there were little signs along the hallway to help them stay 6 feet apart, and also what the classrooms looked like. Ok, entonces el próximo paso en el cronograma de transición fue tener unos recorridos por el edificio esta semana, en el cual les enseñamos a los padres dónde iban a dejar a los niños en las mañanas, por qué lado iban a entrar, el pasillo por el que van a caminar afuera y dónde van a recoger su desayuno, la área del recreo donde se van a sentar. Adentro del edificio les mostramos cómo tenemos ya marcado las paredes y el piso también por marcadores mostrando 6 pies de distancia, donde los niños van a aprender a pararse y pararse con ese distanciamiento. También les mostramos algunos de los salones que ya están listos, que están ya marcados con la área en el piso y con los divisores también en sus escritorios para la protección. And we also put up on Tuesday our parent guide to reopening. The links are here on this slide, and it looks like Mr. Limon is putting them in the chat box too if you want to go directly to the distance learning webpage. And all the information that I'm going to share in the next few slides can be found on that guide. Okay, y también esta semana pusimos en nuestro sitio web la guía para padres de kinder a tercero, en la cual pueden ahí bajarla del internet, y también el señor Limón la puso en la caja de charla que la pueden revisar y ahí va a tener toda la información sobre la reapertura. All right, so the last part of our transition timeline is actually starting new classes and crews when we come back after spring break.
And so I'm going to go over for parents who are here today at the chat and just for the recording for parents who could see it later, what those first 2 weeks are going to look like for each of our programs. Ok, y la última parte del cronograma de transición es ya cuando empiecen los nuevos estudiantes en su nuevo horario y les vamos a mostrar los horarios de esas primeras 2 semanas en las próximas páginas. My phone is ringing. I don't know if you can hear it. All right. I'm going to go over first the general program schedules, and then I'm going to talk specifically about the TV cohorts. Ok, vamos a hablar primero sobre el programa general y después sobre los grupos de A y B. Okay. So for all students, whether they're at home, whether they're coming to school, their instructional day, again, still starts at 8:10 and ends at 11:50. No matter what programming your child is going to have the same teacher every day at home and at school. Ok, entonces primeramente, sorry, go ahead. All in English, then we'll switch. Every child who comes to school will have the opportunity to have a grab and go breakfast, a snack, and a lunch to take with them at the end of the day. If students want to bring an easy to open snack from home, they're welcome to do so. Every grade level will have at least one 15-minute outdoor break, and teachers might supervise some other breaks in their class. So what it's going to look like the first week, if your child is in the AV cohorts, when we come back April 12th, on that Monday, all groups are going to log in with their new teacher, or it might be the same teacher. You need to check your letter on Monday, Tuesday, and Wednesday. So these days are just going to be like you're doing right now with distance learning. Thursday is going to be the first day back to school for the A group, and the B group is going to be at home. And Friday is going to be the first day back to school for the B group, and the A group is going to be at home. Now I'm going to show you what that looks like, and then we'll go over the same thing in Spanish. Okay. Do you want to do Spanish first? You just finished that, and then you had the Spanish slide next. Okay. You want me to do Spanish? Sure. Okay. Ok, entonces el horario del programa vamos a pasar sobre lo general primero y después les vamos a mostrar cómo se va a ver. Entonces, primeramente para todos los grados, el día de instrucción, bueno, de TK a quinto, todos los días empiezan a las 8:10 y terminan a las 11:50. Para todos los grados, todos los estudiantes van a tener ya la misma maestra todos los días en la escuela y tanto en casa, ¿ok? Todos los estudiantes van a tener la oportunidad de tener un desayuno. Los que están aquí presentes, una botana y un almuerzo, grab and go, todos los días en la escuela. Y los estudiantes pueden traer un refrigerador fácil de abrir de casa. También todos los estudiantes que están aquí en la escuela presenciales van a tener la oportunidad de un descanso al aire libre de 15 minutos. Y quizás dependiendo del horario de las clases pueden realizarse descansos adicionales en la clase. Entonces la primera semana de los cohortes A y B, lo que va así en esta pantalla pueden ver cómo va a ser para los grupos A y B los primeros 3 días, que es lunes, martes y miércoles. Ambos grupos van a estar en casa. Entonces tanto el grupo A como el grupo B. El primer día de la escuela presencial en la escuela para el grupo A sería el jueves y el grupo B estaría en casa ese día. Ahora el viernes es el primer día presencial en la escuela del grupo B y el grupo A estaría en casa el viernes. Okay, so what this looks like in this picture is on Thursday, that first week, students in group A are going to be in class with a teacher. And students in group B are going to be at home and participating in the class through Zoom. Entonces el grupo
Lo que sería el jueves, el grupo A va a estar en persona en la clase y el grupo B va a estar conectado desde la casa. And then on Friday, group B is here at school, while group A is connecting through Zoom from home. Y ahora el viernes, el grupo B ahora está en presencial en persona y el grupo A está en casa, conectándose a su misma clase, pero de la casa. Okay. This little picture down at the bottom, the photograph, is just a picture of the actual board that the teacher will be using, that all the students, whether they're at school or at home, will be able to clearly see what's happening while the teacher is doing the instruction. La foto que ven en la pantalla que está abajo es una foto de la pantalla que va a estar en los salones, en la cual tanto la maestra como los estudiantes van a poder estar viendo todo lo que está pasando. Los que están en casa van a poder ver lo que está pasando en la escuela y la maestra va a poder ver a sus estudiantes que están en casa también. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta? Kristen, just a question. This is Flor. Hi. Just if you can say more about that whiteboard, if it's going to be reflected onto like the screen where it's, yeah, I'm seeing your head. Yes. Okay. Yeah. So it's like a smart board. It's essentially a digital board. And so what's going to be happening is that rather than the teacher looking at her device or having, like if she's going to be using if she's going to be using a Google slide, or if she's going to be using showing a video, it'll be plugged in and connected to the screen. It's a really big screen. You can't even really tell how big it is from that photo. In addition, her device is also going to be connected and opened for Zoom. So the kids at home are actually going to be seeing what's on the smart board through the shared screen on Zoom. So everybody, it's not like just a camera shot, right? Of like someone writing on a whiteboard. It's digitally connected. So it's a really clear and sharp visual for all of the students, whether they're in school or whether they're at home. Ok, la pregunta era que la señorita Flor hizo es de que si podíamos hablar un poquito más sobre la pantalla, las nuevas pantallas que vamos a tener en los salones. Y la directora Collins estaba explicando que estas pantallas, aunque no se puede ver en verdad qué tan grandes están con la foto, simplemente las pantallas son muy grandes. Entonces lo que hacen es de que la pantalla se conecta directamente con las computadoras de las maestras, para que los niños que están en casa por Zoom puedan ver las mismas imágenes de la misma forma que los niños que están en el salón presencial están viendo. Entonces así ella puede mostrar lo que tenga que mostrar en la pantalla, todos lo ven y a la misma vez tiene otra pantalla en la cual va a estar viendo a sus estudiantes que están en casa. And then in addition, you don't see this in the picture, but the teacher will be wearing a special audio microphone so that her voice is amplified for students to hear her. And then it will clearly pick up students who are remote so that students in class can hear them, and that vice versa. The students who are remote can hear the students in class so that that discussion or conversation or whatever is happening verbally, everybody is able to hear each other. Y lo otro que no se puede ver en la pantalla ahorita, pero que va a estar pasando, es de que la maestra va a tener puesto un micrófono y va a haber una bocina en la cual todo lo que la maestra está diciendo se va a amplificar, entonces va a ser de un volumen más fuerte para que todos los estudiantes en persona la oigan y también los estudiantes que están en casa puedan oír más claramente lo que está diciendo la maestra. Y igual, el micrófono va a recoger cualquier conversación que esté pasando en el salón para que los niños en casa puedan ser parte de la misma conversación que está pasando en el salón, o igual, los niños que están en el salón pueden ser parte de cualquier comunicación o plática que esté pasando con los estudiantes en casa. I think there was a question from Jackie, I think. I don't know if she walked away, but. Aquí estoy, maestro.
Adelante. ¿Tiene pregunta? Sí, tengo una pregunta. He estado escuchando, por ejemplo, ayer escuché a la junta que hubo en Zoom con las maestras de preescolar, perdón, de kindergarten. Mi hija está en kindergarten, es Aranza Salazar. Y he estado poniendo atención acerca de la conversación. Estoy viendo que, por ejemplo, está el grupo A y el grupo B, pero Aranza no figura en ninguno de esos dos grupos. Ella va a la escuela de lunes a viernes, entonces no he escuchado mucho del tema, a mí no han tocado mucho el tema acerca de esos niños y estoy confundida. No sé si ella va a seguir yendo de lunes a viernes, el mismo horario, si va a estar igual con la misma maestra Reynoso o la van a cambiar. Entonces quisiera saber un poco más de información. Sí. I Vamos understand a the question. Okay. I understand. Translator. Yeah. I'll explain in English though, if you'll allow me. So the question was about her student is already attending school every day as part of the small cohort. So she was a little confused by the A and the B. And so your child is not in A, B. So she's still in a cohort. So on your letter, it should still say priority cohort for her. Okay. So for your child or for any other child who's already in a priority cohort, their schedule looks like they're like group A every day in school. Okay. And there will be some other students that are group B every day at home because their parents wanted them to be distance learning. Perfect. Okay. So we still want Aranza every day at school. It will be the same teacher? It will be Ms. Reynoso? Ms. Reynoso will still participate, but also I think it'll be either Maestra Jaimes or Maestra Vargas. So it'll also be a kindergarten teacher in the classroom with her. Oh, okay, okay. And then it'll say on the letter, like if you got the letter, that corner of the letter, I will didn't. say which one. Yeah, I didn't get the letter. Okay. We can resend it to you, or you can ask her current teacher which teacher is going to be in the room with her. Okay, thank you so much. Great question. Thank you. Miriam, Okay. do you do that translation? Yeah. Gracias, maestra. Entonces, voy a explicar primero en español todo y después lo puedo repasar en inglés si quieren. Entonces, la pregunta la oyeron en español, obviamente, sobre el estudiante que está aquí presencial ya diariamente y cuál iba a ser el nuevo horario para ella. La directora Collins contestó que, por ejemplo, los niños que están en los cohortes pequeños, que están ya presenciales todos los días de lunes a viernes, esos niños van a seguir siendo como parecido al grupo A, que están aquí todos los días, en vez de estarse turnando. Entonces, ellos van a estar aquí de lunes a viernes y va a haber un grupo B que se mantendría en casa todos los días para los padres de los niños que prefirieron que se queden en casa todos los días sin regresar a la escuela. Entonces, este estudiante, por ejemplo, va a tener una maestra, ya sea maestra Jaimes o maestra Vargas, que son las que van a estar con los grupos que ya estaban aquí presenciales todos los días. Ahora, ellas van a ser las nuevas maestras, dependiendo de quién le haya tocado. Y, por ejemplo, las maestras que estaban aquí cubriendo los cortes pequeños, asistiendo, ahora ellas van a estar asistiendo a las maestras con las clases igualmente. So, and just, I don't know if you guys need me to go over it in English again, or is that okay? Okay. I think that's good. Okay, so again, if you're in AB cohorts, which was a parent choice, I showed you week 1, right? There's going to be 3 days of staying at home. Everybody's going to get to know each other. We're going to get a little more practice with those boards and with the technology. And then Thursday, we start our first group coming back to school. After that first week, so weeks 2 through 7, April 19th to the rest of the year, it will look like the AB rotation of Mondays and Thursdays, group A are at school, and Tuesdays and Fridays, group B are at school. Entonces ya le mostramos lo que va a ser la primera semana
para los grupos A y B, que van a tener los primeros 3 días, que sería lunes, martes y miércoles en casa, para que las maestras y las clases se puedan preparar y practicar un poquito más con las pantallas y tener todo listo. Y ya el jueves comenzarían. Así que ahora les vamos a mostrar lo que sería la semana 3 a la 7ª, que va a ser ya del 19 de abril hasta el 26 de mayo. Ok, ya empezando la semana 3, lo que va a ser la rotación, que grupo A está presencial los lunes y los jueves, grupo B está presencial los martes y los viernes, y el miércoles ambos grupos están en casa. Hay una pregunta de Jackie, pero también tenemos unos dispositivos que hablan un poquito de los cohortes también. No sé si su pregunta es sobre eso. Adelante, Jackie. Mi pregunta es, mi pregunta es acerca de lo que acaban de comentar cuando comiencen las clases después, empezando el 12 de abril. Mi niña, por ejemplo, ella va a quedarse también en casa los 3 días, o ella sí va a asistir a la escuela de lunes a viernes. En la escuela. Ok, perfecto. Es que sí, eso me confunde un poco, por eso es que estoy aquí preguntando, perdón. Entiendo. Yep. So Senora Jackie's daughter, if anyone else has their child coming to school every day, you will continue to send your child back to school on that first day, April 12th. So Mike, if you could flip down to slide 17. Okay. So to Senora Jackie and to other parents here, if your child if you as a parent picked 100% distance learning for your child, then you are at home, at home, at home, at home, at home, Monday through Friday, starting April 12th, and every day afterwards. If you're in priority cohorts, you are at school, at school, at school, at school, at school, every day, starting April 12th for the rest of the year. Thank you so much. Claro que sí. Entonces, para repasar la pregunta, pues la oyeron en español. Entonces, la respuesta es de que, por ejemplo, si sus estudiantes ya están viniendo aquí a la escuela en los grupos pequeños o los cohortes pequeños todos los días, van a seguir así por el resto del año. Entonces, esos primeros 3 días que los grupos A y B no van a estar aquí, los grupos pequeños, los de prioridad, los cohortes de prioridad, esos sí van a estar aquí presenciales desde el lunes 12 de abril. Entonces, ellos van a seguir viniendo todos los días. Gina, adelante. Sí, mi pregunta es, es que ya habían pasado la otra diapositiva, pero si la maestra, dicen ustedes que la maestra va a poder escuchar a los niños en casa y a los que están en clase, ¿verdad? Sí. Si mi pregunta es, entonces los niños que están en clase, ¿van a poder escuchar igual a los otros niños o nada más la maestra? Sí, ambos grupos de niños se van a poder escuchar unos a los otros. So the question was about if the students who are at home will be able to hear the students who are in person, and if the students who are in person will be able to hear the students who are at home via the new smart boards or the Promethean boards. And the answer is yes. Both sets of students will be able to hear each other via the speaker amplification and the board. Y tengo otra pregunta. Mi otra pregunta es, ¿van a seguir con los grupos pequeños? Y si van a seguir con los grupos pequeños, ¿cómo van a hacer eso si hay unos niños en la escuela y otros en su casa? Okay, and the next question is if we are going to continue having the small cohorts. And the answer is yes, we will continue having the small cohorts. La respuesta es sí, vamos a continuar teniendo ambos grupos y los grupos pequeños también. Y de la forma en la que se va a hacer es de que una maestra específicamente va a mantenerse con los grupos pequeños todos los días, con ese mismo grupo que ya estaba presencial, y el resto de las maestras están dividiendo los otros estudiantes para poderlos mantener ya sea 100% a distancia o en grupo A y grupo B. And so the answer to whether we were going to be having small cohorts or continuing with small cohorts is yes, we will continue having small cohorts. And the way that we will be able to do that is that one teacher will take over the small cohort, the daily small cohort, in order to maintain them intact. And then the rest of the teachers will split up the rest of the students
between 100% distance learning and Group A and Group B. No sé si eso le responde la pregunta o si tenía más preguntas. I'm not sure if that answers the question. Sí, bueno, creo que sí, pero ya que empieza la escuela veremos cómo funciona. Gracias. Okay. Y Gina, si te ayuda, son 3 programas que estamos corriendo ahorita. El primero es el que ahorita hacemos los dispositivos, los grupos A y B, es el número 1 programa. El programa número 2, aquí están en pantallas. Si los papás se quieren quedar en casa 100% del tiempo hasta el fin de este año, es el segundo programa. Y luego el tercer programa es el que estás platicando sobre. Son los cortes que hemos hecho desde octubre. De los cortes, sí lo entiendo bien cómo es que están. A lo que me refiero es a los grupos pequeños que hacen mientras están en clase. Que la maestra, por ejemplo, se queda con 5 niños para practicar su lectura o para Oh, hacer... you're asking about like guided small groups. Ajá. Yes. So that can continue to be part of the teacher's schedules. They will probably be working to fine tune or to make adjustments to those groupings as they get to know, because they'll have some students that they already had and they may have some new students depending on the teachers. So it may take a few days for them to sort that out. So it is definitely something that they will continue to do, but it may shift a little bit in terms of the schedule for your child for small groups. Okay, entonces Okay, thank you. La pregunta fue sobre los grupos como pequeños que hacen en las clases, donde las maestras tienen como una sesión individual o en grupo pequeño con los estudiantes. Y la respuesta de la directora Collins es de que van a continuar las maestras con eso lo mejor que puedan. Y quizás los primeros días, mientras se acostumbren todos y se ajusten todos al nuevo horario, quizás haya algunas modificaciones en los horarios, pero la idea es que continúen el resto del año también. Gracias. And I think Nancy has a question. Sí, buenas tardes. Parece mi pregunta un poco a la pregunta anterior. Mi hija está en el grupo de los cohortes de prioridad. Lo que quiero saber es si ella va a estar asistiendo a la escuela diario, pero quiero saber, entiendo que solamente va a tener maestra 2 días y los otros no, o va a ser en línea solamente. No, la maestra va a estar con estudiantes en persona 4 veces a la semana. Oh, okay. Let me see if you have a slide for that, right, Kristen? Let me see if I can. Pero nomás para clarificar, ¿usted está diciendo que su estudiante está ya viniendo todos los días? Sí. Ok, si está ya viniendo todos los días, entonces va a estar los 5 días a la semana con la maestra. Oh, con la maestra. Oh, ok. Ajá. Ok, está bien. Pues muchas gracias. Claro que sí. Yeah, and actually, Mr. Limon, if you go back to just one of those image slides again, I would just, so I guess the one thing I would just add here is even though I'm showing you how instruction can happen with all students together or synchronously, right, where it's at one meeting with the teacher at the same time, it's not my expectation that that's happening the whole day. So the teacher really needs to, where the teams are really working on kind of like an initial plan, and then they may need to revise a little bit about how much time to spend together, how much time to spend in those small groups, how much time to spend in just independent work time. And they have a lot of flexibility for that. So it might be that they teach a 10-minute math lesson. It's clear that some students are getting it and they're ready to move on to work independently, whether they're in school or whether they're at home. And other students need a little bit more guidance and to stay with the teacher to work through some more examples, for example. Entonces, por ejemplo, aunque estamos mostrando cómo los dos grupos de los estudiantes pueden trabajar al mismo tiempo o como en pareja con la maestra, no quiere decir que los niños que están en casa o tanto los que están presenciales tengan que hacer todo a la misma vez. Es simplemente una manera de comenzar cuando ya estén los niños en
persona y cuando ya estén viendo cómo van las cosas, quizás se tengan que modificar algunas cosas o, por ejemplo, si dan una lección de matemáticas y un grupo de estudiantes lo entiende, lo comprende y está bien, pueden seguir a la próxima cosa y quizá la maestra tenga que quedarse con otro grupo, tanto de niños en casa como de niños presenciales, y tenga que repasar eso un poquito más. Entonces, hay un poco de flexibilidad en la forma en la que se van a dar las lecciones, pero también va a ser cuestión de tiempo y de que las maestras prueben cómo están las cosas con los niños. Mm-hmm. And that's really what happens in a regular school day, right? There's times when everybody's doing the same thing, and then there's times when students within the classroom are doing different things. Y eso es lo que pasa en un día de escuela normal también. Hay veces que los estudiantes están aprendiendo las cosas al mismo tiempo y hay veces que hay grupos de estudiantes que aprenden las cosas en diferentes tiempos, a diferente paso. Entonces, eso es normal también. What slide would you like to go to? I think we could go to, I think let's move to the arrival to school slide. I think that's honestly the most helpful thing. If there's any more questions about kind of what it looks like for students at school or students at home, I'll take them, or if they come up later, but otherwise we can just kind of do a quick walk through some of the other procedures or guide points. Flor, did you have a question? I just have a question. I know, Kristen, that you mentioned, thank you, Mike, about whether that students will be able to see the whiteboard. If a student at home has a question, would the teacher be able to hear the student, or how is that going to be managed? Yes. So if the routine or the kids are skilled at muting and unmuting, the student could potentially unmute. The teacher will also have within her site a view of the students who are zooming in. So if they want to raise like their hand physically, right? Like I'm doing right now, right? You can see that I'm raising their hand. Or they want to use, if she's keeping the participant list open and wants to use the blue hand, could do it that way as well. Entonces la pregunta era sobre si los estudiantes que están en casa, si la maestra va a poder escuchar, si ellos tienen una pregunta también, si simplemente tienen que decir que tienen una pregunta o si tienen que levantar la mano. Y la directora Collins respondió que la maestra va a tener también una pantalla donde va a poder estar viendo a los estudiantes que están en casa. Entonces, ya sea que los estudiantes, si saben cómo quitarse del volumen y ponerse el volumen otra vez, ellos pueden hablar claramente también y pedir la ayuda, o igual ahí como se levanta la mano ahorita aquí en el Zoom, ustedes físicamente pueden levantar la mano o pueden usar la manita azul mostrando que necesitan ayuda. Igual la maestra va a poder ver esto también. And Flora, I don't know if you can see the images that I circled. We have a 32-inch LCD monitor that sits on a podium stand that the computer plugs into and has the voice amplification system, large speaker with the microphone as well. That's all integrated into one system. Yes, I can see that now. Thank you. Mm-hmm. Yeah, and to be fair, it'll be awkward at first. It's going to take a little bit of getting used to. I know from talk with folks who are doing a similar setup in other districts. It does take a little bit of adjustment, sort of from everybody, but just with patience and compassion and collaboration, hopefully we'll be able to get as comfortable with it as we can, as quickly as we can. Miriam, can you read the question in the chat? Yes. Will we go back to the one from Olivia? Yep. Ok, so pregunta de Olivia Najera. Buenas tardes, disculpen, no puedo hablar, pero quiero ver si entendí. Si mis hijos quedaron kinder con maestra Levy, primer grado con maestra López, es su misma maestra que han tenido. Ahora la tendrán en presencia lunes y jueves porque quedaron en grupo A. Los otros días tendrán la misma maestra en línea y esa misma maestra dará las clases a grupo B y es por eso las pantallas para ver la misma clase, solo que como ya se explicó, los dos en escuela y los 3 días en casa. Sí, a lo que entiendo, sí. Entonces, por ejemplo, si ya les dejaron saber que su hijo va a tener a maestra Levy o a maestra López,
y que están en grupo A. Entonces los lunes y los jueves van a estar aquí presenciales con esas maestras y los martes y los viernes van a tener se van a conectar a la clase de la misma maestra para estar en Zoom y el miércoles todavía tienen la misma maestra, pero simplemente van a hacer su trabajo en casa, o sea, sin conectarse necesariamente. And the question, sorry, let me translate that in English. So the question, it said, good afternoon. So her question is, her students are with Ms. Levy in kinder and with Ms. Lopez in first. And it's the same teacher that they've had, but now they are going to be in group A, so Mondays and Thursdays. So her question was if they would have her online as well on the other days. Yes. And if group B would have the same teacher on the opposite days that her students are in person, correct? Yes, so for example, one teacher, Ms. Lopez or Ms. Levy, has a group of A students and a group of B students. And so between being at home and at school, they're with those same students every day. Entonces, por ejemplo, cada maestra tiene un grupo A y un grupo B, y los dos grupos van a tener a esa misma maestra todos los días. Okay. And then, Mike, do you want to go over some of the other questions or no? I think we've got all of them so far, right? Okay. Nadia's said how many students will be in each classroom? Oh, you answered that, around 10 to 13. Okay. Si quieres en español, Miriam. Sí, en la pregunta en la caja de charla era que cuántos estudiantes van a haber en cada salón y la respuesta es de entre 10 y 13 estudiantes. Okay. And then for these, Miriam, do you want to do these ones in English and Spanish as well, since you were going to do for Kathy? Yes. Okay, great. These ones I can go through quickly and I'll just take questions. More details on these topics are in the guide, and so I'm not going to read through them all at the fine level. So arrival time is similar to a regular school day, 7:30 to 8:10 a.m. You can see in the photos that we are taking temperatures and doing quick screening checks. We ask that you also self-screen at home. The directions for that are provided in the guide. If you want to walk your child up to the gate where you will wave goodbye, because we will not be having adults come into the campus grounds. This is just a picture of the parking structure and the metered parking. OCEAA is not starting till 8:30 now this year, so there's a little bit, and they're also on a, operating on an AB schedule, so there's a lot less traffic in the morning, but still be aware that OCEAA has started. Again, I already mentioned grab and go breakfast. We'll be closing the Sycamore entrance at 10. After that, parents will need to walk their students into the front office for arrival. There's a quick collection of photos here that just shows what your students need to bring to school. They need to be wearing a mask. We, of course, will have plenty of extra masks should they be needed. We recommend headphones for your child. For parts of the day where it may be, if they are working like independently while someone else in the class is doing a group, headphones are really helpful just to help maintain the student's focus. Water bottles, their iPad or their Chromebook. Some parents have asked if they can bring their own device, like a laptop that they've been using. You're welcome to do that. It's already covered in our technology policy. However, we will not be doing any service if there's a tech issue with a personal device. We would then give you a loaner device, a Chromebook to use in the meantime while the child was at school. Pencil case with supplies, and what else? I already mentioned we'll have a 15-minute break, so those are just some of the details that you'll also find in the guide, but that I just want to briefly touch on here. Ok, entonces esta pantalla pueden ver algunas de las cosas, de los elementos para llegar a la escuela. Pueden llegar a la escuela entre 7:30 de la mañana y 8:10 de la mañana, parecido a un año regular. Va a ser como estilo autoservicio o autoevaluación en su
casa, la autoevaluación en su casa va a ser que se examinen ustedes mismos y a sus estudiantes. Hay una guía que se les ha dado, guía para padres de kinder a tercero, que está disponible en el sitio web y que también se les dio si vinieron al recorrido. Ahí hay más información sobre eso. Entonces, cuando lleguen van a estar en su carro como el valet style. Ahí se les va a tomar la temperatura a su estudiante y ya el estudiante se bajaría pasando todas las pruebas. Si es que usted quiere bajarse para encaminar a su hijo al área de afuera antes de que se metan completamente, porque los padres no van a estar permitidos a entrar al edificio, pueden estacionarse ya sea en la estructura de estacionamiento o en el estacionamiento de la calle que tienen que pagar. Se paga por los dos estacionamientos, ¿ok? Pero eso es solamente para encaminarlos a la puerta porque no van a poder entrar adentro, ¿ok? Y también se les va a dar un desayuno para que se lo coman, ya sea en el área de recreo, o si no quieren desayuno, no lo tienen que tomar. La entrada de Sycamore se cierra a las 8:10 de la mañana. Entonces, si llegan después de las 8:10 de la mañana, se tendrán que estacionar y encaminar a sus niños, llevarlos directamente a la oficina principal para que ahí se le haga la prueba de temperatura y se les hagan las preguntas. Se requiere el uso de la mascarilla a todo tiempo, excepto cuando están comiendo. Tienen que traer sus materiales desde la casa hacia la escuela todos los días y ahí pueden ver algunas fotos, imágenes de algunos de los útiles y materiales que pedimos que traigan, como por ejemplo la mascarilla. Audífonos son recomendados por si están haciendo algún trabajo independiente o si tienen algún descanso donde tengan que hacer algo en lo que se tengan que enfocar. Una botella de agua es recomendada también. Y luego su dispositivo, ya sea el iPad o el Chromebook. Y hay más información sobre eso también en la guía. Si quieren traer su propia tecnología, no la pueden traer, pero no se les podrá ayudar con la tecnología, no se les podrá hacer ningún arreglo ni modificación aquí en la escuela. Y los útiles pueden traer una cajita con lápices, crayolas, esas cosas también. Y habrá un descanso de 15 minutos al aire libre en la escuela, ya hablamos sobre eso un poco. Y las llegadas tardías deben pasar por la oficina principal, como les mencioné. Oh, I think Gaitán has a pregunta. No se escucha. Disculpe, sí, la pregunta mía es, ¿los del kinder también van a ir a la escuela grande? Sí. So, Sí, es todos como los estudiantes. Ajá. Tenía esa de que no estaba segura si iban a ir ahí mismo. Sí, todos los estudiantes que están aprendiendo en el edificio van a estar en el edificio principal. El anexo no va a estar abierto para estudiantes. Sí, era como que estaba confundida. Ok, gracias. The question was if she wanted some clarity around if the annex would be open to TK and kinder. All the students that are learning from the building will be going over to the main building. The annex will be closed. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces, so I'm going to go over late arrivals and pickups a little bit more. Late arrivals, so when you are arriving past 8:10, as I mentioned, you will have to go to the front office. However, only 4 students will be allowed at the front office at a time. If the front office lobby is at capacity, parents and students will be asked to line up outside the building in the designated social distancing floor markers. The entrance will be allowed as students in lobby are sent to their classrooms with their tardy slip. For late pickups, students will be waiting in the playground, and the playground will have designated floor markers as well for social distancing. And parents should pick up their student by coming through the front office as well. OCEAA staff will retrieve the student from the playground and then bring them to the front office. So un poquito sobre las llegadas tardes y recogidas tardes.
Solamente se dejan únicamente 4 estudiantes a la vez estar en la oficina principal para mantener la distancia social. Si la oficina principal está a capacidad, o sea que 4 estudiantes ya, se va a necesitar esperar afuera en una línea en los marcadores designados para el distanciamiento social. Dejaremos entrar a estudiantes a medida que fluya la transición y procedan a sus salones con sus notas de tardanza. Para recoger a los estudiantes tarde. Si llegan después de las 12:15, los estudiantes estarán esperando en la área de recreo y habrán marcadores afuera también para marcar su distanciamiento de 6 pies. Los padres deben entrar por la oficina principal para recoger a su estudiante y un miembro del personal de OCEAA irá a buscar al estudiante y traerlo a la oficina principal. Miriam, is this you as well? Oh, I guess so. Yes. Illnesses and absences. In order to protect our students and staff, we ask that you maintain open communication regarding your family's health and well-being. OCEAA is following the student symptom decision tree provided by the OC Healthcare Agency, which is pictured here on the slide. Per this guidance, we ask that if your child has any of the symptoms shown in the student symptoms decision tree, you keep them home until 24 hours after symptoms resolve. If your child has 2 or more symptoms for more than 24 hours, we ask that they be evaluated by a healthcare provider before returning to school. And just to clarify on here, 24 hours after symptoms resolve without medication. So if a child has a fever, that you give them Tylenol or something to reduce the fever, that would not count for being symptom-free because that is needing medication. Students who cannot attend school but are well enough to work at home, they can attend virtually at home. Ok, vamos a repasar un poquito sobre las ausencias y las enfermedades. Para proteger a nuestros estudiantes y el personal, le pedimos que mantenga comunicación abierta con respecto a la salud y el bienestar de su familia. Usted está siguiendo el árbol de decisión de síntomas del estudiante que puede ver aquí en la pantalla. El árbol de decisión de síntomas está proporcionado por la Agencia de Atención Médica de Orange County, del condado de Orange. De acuerdo con esta guía, le pedimos que que si su hijo tiene alguno de los síntomas que se muestran aquí en el árbol de decisiones, lo mantenga en casa hasta 24 horas después de que se resuelvan los síntomas. Y les menciono que se tienen que resolver los síntomas sin la necesidad de medicamento. Si tiene su niño fiebre o algo y le tienen que dar medicina para que se le baje la fiebre, entonces eso no cuenta como que si se resolvieron los síntomas solos, ¿ok? Si su hijo tiene 2 o más síntomas durante estas 24 horas, le pedimos que lo lleve a un proveedor de atención médica para que lo evalúen antes de regresar a la escuela y traernos prueba de eso. Los estudiantes que no pueden asistir a la escuela, pero se sienten suficientemente bien para completar su trabajo en casa, pueden hacerlo virtualmente. The other thing I'll mention before we talk about this one, Collins, is international travel. If students have traveled outside of California, the expectation is, and this is an OC Healthcare Agency expectation, is that the student quarantine for at least 7 days. That also goes for adults if they have not been vaccinated. If they have been vaccinated, they do not need to self-quarantine or isolate. Just a fun piece of information, over 60% of our staff has already been vaccinated or at least received 1 dose of the vaccines. And they're, as we speak, some of them are still getting them today, for example, things like that. So we, are hoping to get most of our staff vaccinated before April 12th. Okay, y una pequeña recomendación o anuncio sobre si van a viajar fuera del estado de California. Están recomendando ahorita que si van a viajar fuera de California tienen que ponerse en cuarentena por de menos 7 días, entre 7 y 10 días, y eso es para la seguridad de todos. Y también les queremos informar que ahorita, actualmente, el 60% de nuestros empleados ya han sido vacunados. Ok, entonces esperamos que pronto ya sea un porcentaje más alto también, pero eso nomás para dejarles saber, ¿ok? Y la cuarentena es para adultos y para niños que no han sido vacunados. Gracias. All right, Collins, you want to wrap this one up? Yeah, so lastly, we do want to make sure we have continued communication from teachers to parents and parents to teachers. So
starting this afternoon. Some teachers may have already started inputting new class dojo or sections. If you're already connected to Class Dojo, you're essentially auto-populated into a new class when a teacher selects the name of your child. So there should not be a break or a lag in communication. So my recommendation to teachers was that now that all rostering is final, there will not be any more changes, that either late this afternoon or tomorrow, they go ahead and start that new roster, and then the current or new class. And then the current class will be archived or retired after Friday. And then for Seesaw, we're going to create new Seesaw sections over spring break so that they're ready to go when students return. And then again, if you're already connected into Seesaw, at least as we understand it from my research and talking to the support providers from there should not be disruption to the students being able to do what they know how to do in Seesaw, and for you to review and participate in their Seesaw portfolio as well. Ok, y ahora un poquito de información sobre la comunicación con Class Dojo y con Seesaw. En un esfuerzo para mantener la comunicación tanto de los padres hacia los maestros y de los maestros hacia los padres, las clases de Class Dojo y de Seesaw se van a volver a crear y serán activadas el 12 de abril, y de hecho algunas maestras ya empezaron su nuevo Class Dojo con el nuevo grupo de estudiantes que tendrán, y las clases de Seesaw se van a reacomodar durante las vacaciones de primavera. Entonces no debería de haber ninguna pausa en el servicio ni en la comunicación que estén recibiendo y que puedan mantener con las maestras, porque todo esto ya, como por ejemplo en Class Dojo, ya siendo parte de Class Dojo, cuando una maestra los va a poner al estudiante en su clase, automáticamente empieza la comunicación con los padres. Así que todo esto debería de ser, debería de cambiarse fácilmente. Así que si notan que no están recibiendo comunicaciones o si notan que no pueden meterse en alguna de las servicios, déjenos saber. I'm not sure if I missed anything on that. So with that basically wraps up this topic before we invite our friends from UCI to take over the virtual podium. Esto concluye este tema, pero todavía tenemos otro tema de la renovación del patio de recreo. No sé si tienen preguntas por ahí sobre este tema. Okay. Awesome. Thank you for your questions. That helped me also know what some other parents may still be wondering. And I will continue to send information directly to all kindergarten through third grade parents on Class Dojo tonight, and then when the new classes get going. Muchas gracias por todas sus preguntas. Le ayudan a la directora Collins para saber qué son las preguntas que todavía tienen y saber qué cosas comunicarles. Y ella va a continuar comunicándose con todos los padres de kinder a tercero por Class Dojo. Cool. So, Flor, do you want to just kind of do the intro piece? I'm trying to remember what we talked about yesterday. It's been a long couple of days. So I think I'll toss it over to you. Or how about I do the intro real quick and then I toss it to you with respect to how this came to life. So just really quickly, obviously we've been talking about the playground a lot. We've had some community donor support, and if it wasn't for Flor advocating for this initiative and this collaboration with the folks from UCI STEM Learning Lab, we wouldn't be at this point today. So with that, I'm just going to toss it over to you, Flor, in just a second. Primeramente, lo más quería darle la gracia a la mamá Flor, si no era por su esfuerzo de apoyar la escuela y asegurarse que tenemos recursos y conexiones con otros profesionales que trabajan en la Universidad de California de Irvine con el grupo de STEM Learning Labs, no hubiéramos tenido esta oportunidad de renovar nuestro patio de recreo. Le quiero dar gracias a la señorita Flor, porque si no era por su esfuerzo y su lucha, no hubiéramos estado aquí hoy. Con eso se lo voy a pasar a la Flor para que platique un poquito sobre cómo pasó esta oportunidad. Sí, muchas gracias, señor Limón. Entonces, otra vez, buenas tardes a todos. Voy a empezar en español.
Y quiero dar un poco, antes de presentar el equipo de UCI, que otra vez significa la Universidad de California de Irvine, quiero dar un poquito de contexto y un poquito de historia, brevemente, ¿verdad? De cómo llegamos a involucrar este equipo para trabajar con OCEAA. Primeramente, quiero decirles que este equipo está trabajando sobre diferentes iniciativas con el Distrito Escolar de Santana. Y también este equipo está trabajando no solamente con el distrito escolar, sino que también está trabajando con la ciudad de Santana. Y la primera vez que yo vi una presentación fue cuando el doctor Andrés Bustamante, que está presente aquí, estaba hablando sobre los patios de recreo y cómo podíamos usarlos creativamente para el desarrollo emocional, social y educacional de nuestros jóvenes. Entonces me interesó muchísimo el saber cómo él estaba trabajando, ¿verdad?, con el distrito escolar, y simplemente le pregunté si podía trabajar con OCEAA, ¿verdad? De ahí empezó la conversación con esa primera pregunta. Entonces, después de eso, ¿verdad?, tuvimos diferentes reuniones antes de COVID en OCEAA con la señorita Collins, con el señor Limón, con diferentes maestras, también con la maestra Kubasek de matemáticas, y ahorita estamos en este punto, ¿verdad?, donde vamos a compartir, y Mike ya les compartió un poquito sobre el propósito. También quiero hacerles saber que este equipo está donando su tiempo a OCEAA, entonces yo estoy muy agradecida a este equipo que van a presenciar aquí hoy. Y la única cosa que nos han pedido es, por ejemplo, si ellos pueden reunir datos después de que ya el patio de recreo sea completado. Entonces, con eso, ¿verdad? Esto es un poquito del contexto y un poquito de la historia, y ahora lo voy a repetir en inglés. And so good afternoon, everyone. Thank you, Mr. Limon. I want to give a bit of context and story as to how we came to this partnership with University of California, Irvine, short for UCI, and how they became involved with OCEAA, with this playground initiative. And first off, I just want to say that the UCI team has been working on different initiatives with the Santa Ana Unified School District. And not only are they working with the Santa Ana Unified School District, but they're also working with the city of Santana. And the first time that I saw Dr. Andres Bustamante was at a presentation at the Santa Ana Unified School District, where he was presenting about how we can use the playgrounds in a creative way to support our students, their emotional growth, their creative growth, their social and emotional well-being. And so I was highly interested, and so I approached him and I said, "Can you work with OCEAA?" And then that kind of was the beginning of the relationship, where we then had meetings with our director of curriculum, Ms. Collins, and also with Mr. Limon and also Ms. Kubasek, our math and our math coach at OCEAA. And this was pre-COVID. So I also want to share with you that this team is also donating their time generously to OCEAA. They're volunteering. And the only thing that they have asked for is to be able to gather data once the playground is done. So with that, I want us to give a warm welcome to Dr. Andres Bustamante, and also to our fabulous student, Vanessa Llamas. And there's another research scientist who's working as well, Dr. Kreshnik Begoli, also known as Keiko, but he's not with us here today. Yeah, thank you so much, Flor. I really appreciate it. And thank you and Mike for inviting us to the OCEAA community. We've had a lot of fun working, and we're looking forward to more fun down the line. Muchas gracias por invitarnos a Flor y Mike y la comunidad de OCEAA. Y para nosotros es un trabajo muy divertido, y estamos muy emocionados para seguir este trabajo con ustedes. I think we can go to the next slide. I don't know if you want to have Vanessa wave or say hello real quick. Yeah, I'm going to introduce Vanessa in just a moment, because she's going to really be doing most of the talking today. So I just want to share really quickly that that Mike and Flor organized some surveys to go around to get feedback from teachers, parents, and children
about, what does this community want out of their play space, and what are the values that we should be thinking about, and just to try to make sure that the voice, the collective OCEAA community voice is included in this process. And so they asked us to look at that data, that survey data, and do like an analysis and try to pull out common themes that emerged. And some of our amazing students, Vanessa Llamas, who's just graduated from UCI last year and is now preparing for graduate school. She's getting her research experience and getting ready for PhD programs. And then another one of our students, Daniela Alvarez Vargas, who's a third-year PhD student in our UCI program. They led us on this analysis. And so in just a moment, I'm just going to pass it over to Vanessa to share what they found and what you all told us. And so we're trying to just communicate that back to you. Hoy que queremos hacer es, Mike y Flor mandaron una encuesta a los maestros y los padres y los niños de la comunidad de OCEAA, y nos preguntó si podemos ayudar con un análisis de esta encuesta, estos datos, y algunos de nuestras estudiantes, Vanessa Llamas, que voy a pasar en un momento, ella graduó de UCI el año pasado y está preparando sus aplicaciones para un programa doctorado. Y otro estudiante que no está aquí, que se llama Daniela Álvarez Vargas. Ella es en su tercer año en nuestro programa, y ellas nos guió en este análisis. Entonces voy a pasar a Vanessa ahora para compartir lo que encontraron y que lo dijeron, lo dijiste ustedes a nosotros entre esta encuesta. Entonces creo que podemos seguir, y Vanessa, puedes compartir. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Llamas. Como dijo el doctor Bustamante, me gradué de la UCI hace un poco tiempo, y he estado ayudando al doctor Bustamante y a su equipo, y en especial a Daniela, a ver cómo fueron sus respuestas a las encuestas y qué tipo de conexiones vimos en las encuestas. De los que respondieron a las encuestas, la mayoría fueron padres que tienen hijos más pequeños, entonces los grados más bajos. Y de los maestros que también compartieron sus respuestas, la mayoría enseñan materias de todos tipos, y enseñan a grados de tan pequeños de TK al 5º grado. Y Vanessa, por favor, en inglés también. No, yeah. Oh, yeah, true. Sorry. Disculpa. Vanessa's used to our sailing meetings, but we just do only Spanish. We don't even do because we have a translator doing the English. Y habla bien español, ¿eh? Gracias. Ahora voy a compartir lo mismo, pero en inglés. So I'm going to go ahead and go over what we had in terms of participation. So out of the parents who responded to the surveys that were sent out, the majority have younger children or children in the lower grades. And out of the teachers who shared their ideas, the majority teach multiple subjects, but we also had teachers teaching other just singular subjects. And these teachers teach from TK to 5th grade. And we can go ahead and go to the next slide. Thank you. Y entonces, lo que pudimos ver es que había muchos valores que se compartían entre los padres y estudiantes que pudieron compartir sus ideas. De los padres y estudiantes que compartieron sus ideas, vimos que muchos están interesados en equipo nuevo para el patio de recreo, entonces quieren ver más como resbaladillas, columpios, canchas de baloncesto.
y muchos están interesados en que sus hijos puedan ser más activos, que estén escalando, practicando cosas como el balance, como brincar. Y muchos también están interesados en ver más espacio para que los niños puedan correr más y hacer más ejercicio. Y algo también que vimos mucho es que estos padres y niños están interesados en ver más colores, como murales. Y otra cosa que también vimos mucho es que están interesados en que haya más naturaleza, como flores, pasto, árboles. Y un tema que fue común entre los padres y niños es que están muy quieren ver más seguridad. Entonces quieren que en cuanto el piso es el que es negro, donde los niños corren afuera en el patio, quisieran que fuera a lo mejor quizá de un material más seguro, algo que sea más esponjoso para que los niños no se lastimen tanto, o si no, que se compre un diferente o se use un piso diferente. O incluso muchos dijeron como quieren ver más color, que se pueda pintar algo sobre el piso, que hayan como actividades que los niños pueden hacer. Y lo que vimos de los maestros que contestaron de sus valores es que les gustaría también como los padres y niños que hagan juegos como el baloncesto, o sea, juegos con pelota. Y también están interesados en que haya más equipo como los columpios. Y en términos de la apariencia, como los padres y niños también les gustaría ver más color, que haya más naturaleza, como las flores. Y algo que les preocupa también es que a lo mejor se reemplace el piso, que a lo mejor sea en vez de piso pasto, otra vez para que los niños no se lastimen tanto cuando estén corriendo. I'm going to go ahead and say what I just said in Spanish and English now. So out of the parents and students and teachers who responded, from the parents and students, what we saw was that they're very interested in more equipment such as slides and swings, as well as basketball courts. And what they're really interested in is making sure that their children are just getting a lot of exercise, that they're moving, so that they have equipment that allows them to climb, to practice balance, jumping. And they also just want there to be more space so that their kids can, climb, run. And in terms of the appearance of the playground, they really want to see a lot of colors, so like murals, a lot of greenery, like flowers and grass, so that their children can appreciate nature more. And then there were some safety concerns in some of the parents who responded. So they were saying how the blacktop can sometimes cause their children to scrape their knees and that sort of thing. So maybe changing it to a softer material so that if children fall or scrape themselves, so that is not something that happens with grass or softer material. And then what we saw from the teacher responses were very similar values. So they're also very interested in there being more equipment such as handballs and dodgeballs. So equipment that involves balls. And then also things like the swing sets that the parents and students were interested in. And then in terms of the appearance, again, the teachers are also very interested in seeing more color and greenery. And we're also concerned about the blacktop maybe being instead turned into a grass, so that when it's really hot outside, the children are less likely to burn themselves. Okay. And then muy rapidito voy a repasar los valores que vimos generalmente entre las respuestas que recibimos. Vimos que los padres, los niños y los maestros quieren ver más deportes, que hagan más juegos, así como el cuatro cuadros o los encantados. También vimos que quieren mucho movimiento de los niños, que se estén desarrollando físicamente. Vimos otra vez el interés en la naturaleza, la jardinería, que haya oportunidades para que se desarrollen los niños socialmente. Hubieron también algunos que contestaron que vimos que otra vez están preocupados por la seguridad y la privacidad.
quieren que hayan oportunidades para que haya aprendizaje cuando estén jugando afuera, como Flor estaba mencionando más temprano, quieren o sea, que puedan jugar, pero a la vez aprender y desarrollarse de varias maneras. También vimos que quieren que hayan motivación para los niños para que quieran explorar su medio ambiente y ser creativos. Vimos un también interés general para que haya espacios de descanso para que los niños que no quieren jugar y quizás relajarse, leer un libro, que hayan áreas específicas para eso. Y también varias oportunidades para que hagan juegos. So I'm going to go ahead and say what I just said in Spanish and English now. So the themes of community values that we saw among responses in general were that students, parents, and teachers are interested in there being sports like basketball, just more games like Foursquare and Tag. Just generally interested in opportunities for physical movement and development, as well as social skill development. Again, we saw generally that a lot of them are interested in seeing more nature and opportunities maybe for gardening. There were a couple of concerns regarding safety and privacy, so maybe thinking about that a bit more. Also just learning opportunities in playful spaces like Flora was mentioning earlier. So having opportunities for play that incorporate opportunities for different areas of development. We saw that a lot of people are interested in having students become challenged so that they're more likely to be creative and independent. We also saw people who were interested in spaces that are specifically used so that a child who wants to maybe read a book or just sit and relax or maybe talk with friends, like having spaces designated for that. And then just generally just different ideas for games, having opportunities for different games. Awesome. So we talked a little bit about community values around the survey and the Playground Initiative, but we did want to remind everybody about our habits of character and our values as a school with respect to that. So that way we can tie these both back to each other. I don't know if Mrs. Collins, if you want to talk a little bit about what those are as a reminder for our parents that may not live and breathe our habits of character, and Miriam, if you're willing to translate. Sure. Of course. So our character habits are integrity, compassion, courage, collaboration, and perseverance. And so these are traits that we work with students and we also work on as a staff. And one of the vehicles for developing these habits of character is our focus on crew, which is dedicated time each day to explore ways that these characters can be applied to various situations, and also to learn additional sort of mindfulness or other skills that can really help you become more compassionate or help you become more courageous or more resilient and be able to demonstrate perseverance. Awesome. So, el desarrollo de carácter que tenemos aquí en OCEAA son integridad, compasión, valentía, colaboración y perseverancia, que son temas que repasan los niños todos los días en el tiempo de crew, donde también tienen la oportunidad de repasar estrategias de cómo practicar, controlar sus emociones y eso, hablar sobre cómo relajarse, y son también cosas que nuestros empleados, todo el personal también practica eso personalmente para apoyar a los estudiantes. Awesome, thank you. And this is, of course, something that we're going to have in our forefront as we're talking a little bit about implementation and the activities outside, color, design, you name it, right? This is something that, as you probably have seen, we put on our mural as well, right? In an effort to remind folks about our character traits. So thanks, Mrs. Collins and Miriam, for talking a little bit about that. So they're going to toss it over back to Dr. Bustamante to talk about this one. Yeah, definitely. So we basically, the goal here is to we shared a little bit about what we saw in the surveys, but we thought it would be nice to
give you all an opportunity to give us some feedback. Like, what did you think about the things that you saw? And does that align with what you expected? Or was there anything big missing? I also want to be conscious of time. You know, only supposed to have till 5. And so I don't know, Mike, what you think about how we should approach this. I think we should give a couple minutes for questions. No sé si tienen preguntas por ahí. ¿Qué piensan de estos valores de la comunidad? ¿En qué quieren ver en el patio de recreo? Si estos valores son en línea con sus pensamientos o valores. Y si hay algo más que nosotros deberíamos pensar en este proceso de implementación de renovación del patio de recreo. So we'll open up. Adelante, I see a hand. Mira una mano. Jackie. Sí, sí, nada más quiero hacer un comentario acerca de el proyecto que hay para el patio de la escuela. Para mí sí es muy importante y es indispensable que haya un espacio donde los niños puedan relajarse y poder rendir más a nivel personal y obviamente en la escuela académico, porque ahora que estamos viviendo estos tiempos, y que los niños van a ir a clase o que están yendo a clase, sí es, obviamente yo sé que no está en sus manos, pero sí es muy injusto que ellos solamente tengan 15 minutos para estar ahí sentados, platicando unos con otros y que no tengan suficiente tiempo para desarrollar sus skills de estar comunicándose con más niños, tratando de conversar, de esa conversación que es el toma y el dame, y para mí sí es muy, muy importante y me alegra que haya personas que puedan ayudar a la escuela a mejorar el plantel educativo y la calidad de la educación de los niños. Es importante para mí que haya valores y que los niños aprendan a respetarse unos con otros estando en ese ambiente. Gracias, es todo. Sí, Jackie, a ver si lo puedo traducir. No, porque me dio muchos puntos buenos. So Okay. for her, it sounds like it's maximizing this space is an invaluable approach. Is number one. So yes, we're very excited that this project is going to happen because outside space and playground space is very important to her. Number two was it's unfortunate that the students are only getting 15-minute breaks, but of course that's a challenge for us with the pandemic and then the schedule that we have in place. Hopefully long term, we'll be able to get that flexibility back, pre-COVID experience as we saw before. And then, for her also, it's a big value, to ensure that the academic facilities are, giving some love and enhance the facilities in an effort to make it a well-rounded experience for her child. And I think those were the 3 bigger points that I got. Flora, Dr. Yeah, the only thing I would add is sort of the value and the emphasis on the social development of kids and them being able to share stories and spend time together and have fun together and build those social, emotional, developmental skills that are really important. Muchas gracias, Jackie. Gracias. Was there anybody else? ¿Ve alguien por ahí que tiene otro comentario sobre este proyecto o sus valores? Michelle. Ya, sí. Gracias, maestro. Pues de antemano, gracias a todos los que están haciendo posible esto, porque se requiere de mucho esfuerzo, dedicación, empeño. Para mí, en lo personal, sí considero que sí es importante, sobre todo por los tiempos tan inciertos y tan complicados que estamos viviendo hoy en día. Y una vez escuché de una persona que es tan importante darle a nuestros hijos las bases y los valores para salir adelante, porque otras escuelas, perdón por la comparación tal vez, pero no se enfocan tanto en esta parte, sino más en lo académico que en crearle estas bases a nuestros hijos. Y entonces por parte de OCEAA es algo que a mí me encanta, a mí me fascina, y sí lo veo bastante importante agregarlo a nuestro patio. Si es algo posible, pues qué maravilloso sería.
Gracias por todo. Muchas gracias. Okay, just quickly in English. So first, thank you for everybody that's supporting this initiative. Number two, it's really important for her, especially during these trying times, to take advantage of this space here and renovate it and make it a unique experience when we're ready to have students come back, for them to enjoy that space. For her also, her last point was, the overall experience at OCEAA, she's very happy with, because one of the trends that she's noticed with other schools is they really don't focus on developing the character traits within young people. And at OCEAA, we do both. We focus on academics and also instilling these character traits to develop these young people to move on to middle school, high school, college, you name it, right? So thank you for that commitment that you do to ensure our students are getting a well-rounded experience and education while they're here. ¿Alguien más por ahí? Anyone else? I see some chatter coming in. All right. Well, last call. No sé si última oportunidad, si tienen un comentario por ahí. Sé que ya son las 5 y tenemos una o dos más dispositivas. Y no se preocupen. Oh, adelante, señora Gaitán. Sí, nada más felicitarlos por hacer ese proyecto que la verdad les ayuda mucho a los niños y por pensar en ellos para que tengan un mejor futuro. Muchas gracias por hacerlo. Gracias. She was just saying thanks to everybody for ensuring that the students are getting access to this type of experience, and we're all in this together to support our students' growth, right? So thank you everybody again. And this includes everybody, because it takes time for the parents to do these surveys. Y también nos quiero dar las gracias a los papás, porque si no tomaron el tiempo de hacer la encuesta, nosotros no recibimos la información para hacer esta planificación. All right. Muchas gracias, Charla, la caja de charla. Muchas gracias. Was there anything else on here, Dr. Bustamante, that you wanted to chat through? I think we were just going to talk, you were going to talk timeline a little bit. Oh, the design. Oh, and the design. Yeah, this. Yeah. Do you want to kind of just high level talk about the concept of design tensions, and then I'll talk about the tensions? Yeah, sure. Of course. Like, so anytime you're designing something, there's going to be a conflict between like what you want to do and what's possible. And so it's just sometimes it can be very important to recognize where those tensions might arise and kind of work through them strategically. En cualquier proyecto, cuando estás diseñando algo, van a ser tensión entre lo que quieres hacer y lo que está realístico. Entonces es muy importante pensar en estas tensiones y planificar un proceso para llegar a una solución que sirve para las metas de la comunidad, pero también las realidades de los recursos y el espacio y todo. So talk a little bit about, just high level about some of the limitations that we're facing. You heard a little bit about what the community values with respect to what they want to see on a playground set or experience. And so one of the things that came up was, more swing sets, more playground equipment, things like that. Obviously, that's a limitation because those projects tend to cost like $50,000 to $70,000 up there, right? We don't have that type of funding at this moment in time. We have been in conversations with Kaboom, which is a national nonprofit that supports nonprofits with building playground equipments at a prorated expense. They don't have any funding right now with the pandemic. As you can imagine, donors have shifted. They're giving guidelines to ensure folks are getting access to meals and things like that. So that opportunity is a phased opportunity that we'll continue to pursue, but there's no funding to do that this year. Another request that came in or recommendation through the survey was, we want more space outside. Being an urban school, we unfortunately do not have that luxury to expand additional square footage. So that's a limitation as we continue to move forward in the design process. We've got about 1,200 square feet out there. There was a couple concerns around safety, right? So that really helps us with the parameters with respect to types of activities or games that will be designed into this approach to ensure that safety is a top priority for us.
And then, you know, the budget, I talked a little bit about space and playground equipment and things like that. So, you know, having a budget creates limitations, right? And so right now we're looking at about a $12,000 budget that we've gotten through donations, philanthropy, et cetera. Probably a couple thousand more over the last couple projects that we've done over the last month or so, but, you know, we've got a pretty healthy budget to do some great work. Other limitations that kind of tie into some of the topics above is construction-based projects, right? We don't have the funding to really tear anything out or add more, you know, AstroTurf or more, you know, padding that is a little bit more protective on the knees and things like that. So that's something that we'll be working around. And then, of course, you know, an implementation timeline, you know, which we'll talk about in a couple slides. So, platicamos poquito sobre las limitaciones con estos proyectos. Obviamente, sobre la encuesta recibimos bastante información con ideas grandes, ¿verdad? Y eso es lo que queremos ver, porque en el futuro, a lo mejor llega una oportunidad que nos da la oportunidad de hacer ese proyecto. Pero en este tiempo tenemos limitaciones con lo que podemos hacer. Una de las cosas que salió en la encuesta es que papás querían ver más equipamiento con juegos, como por ejemplo más columpios y cosas así. Hay una organización sin lucrativa que es nacional que apoya a diferentes grupos con recibir más equipamiento de juegos. Pero ahorita este grupo no tiene los fondos para apoyar las escuelas o diferentes parques o cosas así. Esas organizaciones ahorita están apoyando diferentes necesidades en el tiempo de la pandemia. El segundo punto aquí es las limitaciones de espacio. Como saben, estamos aquí en Downtown Santa Ana, eso no tenemos mucho zacate o espacio para crecer el patio de recreo. So, obviamente es una limitación en el proceso del diseño. Otro tema que salió era de seguridad. Los tipos de juegos que están allá afuera, right? So nosotros en nuestro proceso de diseño vamos a estar asegurando que la seguridad es una prioridad número uno para asegurarnos que los niños están seguros en los edificios. La otra cosa es el presupuesto, ¿verdad? Si teníamos un presupuesto de $100,000, los proyectos podrían ser un poquito más grandes, pero el proyecto o el presupuesto que tenemos para este proyecto va a ser como $12,000. A lo mejor poquito más, ya tenemos como 2 meses haciendo otras iniciativas para recaudar más fondos, pero con este dinero sí vamos a poder hacer algo maravilloso, en mi opinión. Los límites también de construcción. Si teníamos un presupuesto un poquito más grande, podríamos hacer proyectos que toman un poquito más esfuerzo, ¿verdad? Obviamente no vamos a poder hacer eso en esta fase. Y últimamente, el cronograma que tenemos de implementación también va a ser una limitación, porque podemos todo el día hacer ideas, ¿verdad? Todo el día hacer ideas, pero si no paramos y ponemos la pluma para abajo, nunca vamos a hacer el trabajo también, ¿verdad? Son esos unos limitaciones que estamos trabajando con, pero también no vamos a dejar que las limitaciones nos pare con ese trabajo. So timeline, do you want me to just go through this, Dr. Bustamante? So this is the tentative timeline that we built. You'll see that right where the star is, where it says we are here. This is today's conversation with you all to just give you an update on what we've been up to. We've talked a lot about the Playground Initiative. Like Flor said, pre-pandemic, we've had a couple of conversations at Coffee Chat. So it's nice to be able to be here today to talk about an actual timeline and some funding that came into the philanthropy world. So it's really nice to be at this point. And so the next step for us, obviously we got some feedback from parents on, some your values and your gratitude toward this initiative. And so obviously that gives us a little bit of fuel to keep moving forward. And so we'll regroup as a committee to talk a little bit about that feedback and then revisit the feedback from the survey. And then with that, the next step will be the designer session, if you will. Brian Peterson of Faces of Santa Ana, you may know him. He did our 7,500 square foot mural in November. We talked to him about engaging his skills again, since he did such a fantastic job with the mural and a very timely job. And so we're going to work with him to figure out how we can make some of this come to life. And so, I would love to see some of the stuff he did in the playground be reflected, or on the mural be reflected on the playground. And he knows a little bit about our habits of character as well. So it'll be nice to see what he develops for us.
And so with that, I'd love for him actually to develop some concepts for us to bring back to a coffee chat in the future to provide maybe a couple options for your parents to give some recommendations on or vote on. So just know that there's more stuff coming your way. And then of course, develop that final concept with the budget and start to implement. Ideally, at that point, we're looking at maybe like a June paper to pen, or not even paper to pen, a paper to or paintbrush to concrete implementation where Brian Peterson's actually starting to do the work. And then long-term, really kind of figuring out if we do some type of ribbon cutting, what that looks like, a welcome to the OCEAA community and whatnot. Miriam, I don't know if you're willing to do the Spanish piece just to ensure that I don't butcher it. And if not, I can do it too. Hey, okay. Well, go to the next slide. Sorry, Miriam. It's okay. It's in Spanish, actually. There you go. So Miriam can see it. Okay, thank you, gracias. So la línea de tiempo tentativa, a lo que pueden ver ahorita, está una estrellita en donde dice estamos aquí. Es esta charla de café, sesión de reflexión para presentarles las ideas y los temas que han estado repasando el equipo de UCI. Los siguientes pasos sería reunirse con más ideas, con una reagrupación. También quieren involucrar a Brian Peterson, que es el diseñador del mural que tenemos en nuestro estacionamiento, y queremos, como hizo tan buen trabajo con el mural, queremos pedirle que también nos ayude para poder implementar algunas de las ideas y de los diseños que tenemos en el mural de afuera con algunas de las cosas que vamos a hacer aquí en el recreo, y después pues obviamente también traer más ideas y de las ideas que nos dé Brian también, a más charlas con café con ustedes los padres para que todos podamos decidir como comunidad qué es lo que queremos implementar y después finalizar conceptos con limitaciones presupuestarias y al final pues a dónde vamos desde aquí, ¿no? Materiales de origen, iniciar implementación, corte de cinta, si es que se puede hacer eso para esa época y si se puede también dar una bienvenida a la comunidad de OCEAA. Entonces estamos viendo quizás una fecha de quizás junio, creo que mencionó Mike, junio, y no sé exactamente qué estaría pasando en junio, Mike, si sería el tiempo que ya tener más concretas las ideas y el plan y todo eso, pero ya una fecha de junio yo creo que sería cuando tendríamos más conceptos de lo que se va a hacer. Sí, la meta de junio es que ya empezamos con la pintura y el cemento y empezamos el trabajo. Okay. Así para cuando ya es tiempo para regresar al nuevo año escolar, ya está el patio de recreo listo para invitar a los estudiantes. Muy bien. Gracias. I don't know if anybody has any questions. Dr. Bustamante, Flor, Vanessa, any last comments before we wrap up the coffee chat today? No. Okay. Pues con eso, that's our coffee chat. I know it was action-packed with 2 topics. Y con eso ya este es el final de la charla de café con hoy. Yo sé que lo más eran 2 temas, pero son temas pesados, ¿verdad? Gracias a todos por tener el valor de preguntar preguntas y hacer comentarios. Thanks everybody for having the courage to speak up and ask questions and comments. It's been a wild year, right? But we've gotten this far and OCEAA has done a lot in this year. So, thank you for everybody for your hard work and your support. Gracias a todos por su apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Gracias a Dr. Bustamante for joining us. Vanessa, thank you for joining us and speaking and doing the work. And Flor, thank you so much for your perseverance and advocacy on this initiative. Muchas gracias.